¿Qué tal amigos y amigas de los Cuatro Vientos? De nueva cuenta, bienvenidos en este segundo programa que tenemos en nuestra plataforma 4B TV. El día de hoy una muy interesante entrevista, un diálogo que vamos a sostener con dos invitados. La verdad nos da muchísimo gusto. Pues esperemos que sea una nueva amiga de Cuatro Vientos y una persona que la verdad nosotros estimamos muchísimo. A Carlitos, hoy te los vamos a presentar. Queremos agradecerles mucho la presencia de ustedes, que por favor, si nos pueden compartir nuestro programa, ya saben, nos van a hacer más fuerte la comunidad Cuatro Vientos. Y bueno, primero presento a la maestra Yuli Noriega Rivera del Río. Ella es coordinadora del Centro Educativo Tipay, que en Kumiai significa, ¿verdad?, seres humanos. Y ahorita nos va a platicar un poquito más sobre este nombre. Y también con Carlos Álvarez Flores, biólogo y consultor ambiental en asuntos pesqueros, que también Galicia les va a dar más detalle de la currícula de nuestro queridísimo Carlos. El tema de hoy, amigos, amigas, algo fundamental, lo hemos estado platicando aquí en el transcurso de nuestro programa desde hace años, la educación, pero desde un punto de vista alternativo, la educación alternativa en México. Queremos agradecerle mucho, Yuli, queremos agradecerte mucho, mi estimado Carlos, y bueno, ustedes saben, esta profesora de mujer, Galicia Aragón, que está con nosotros, nuestra coordinadora editorial. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes ya, y muchas gracias a la comunidad de Cuatro Vientos que también nos va a acompañar en este programa. Gracias a Carlos Álvarez y también, por supuesto, a Yuli Noriega. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hace tiempo, Yuli, teníamos interés, nos inculcó más este interés Carlos, por eso está aquí. El que habla cumple y es el primero. Claro. Porque sabemos que tú has impulsado, Yuli, un proyecto educativo muy interesante en Ensenada, sustentado en la educación Montessori, y que tu centro educativo Tipay, pues es muy especial en cuanto a una educación integral para los niños. Nos ha tocado conocer el caso de Salvador, de Chavita, y nos consta la manera en que se refiere a la escuela, el gusto, el amor con el que pasó por esta experiencia. Ya está ahorita en otro nivel, que pasó por Tipay. Y sabemos también por Miriam Cano de las dificultades que enfrentan, ¿no?, para sacar adelante el proyecto. Es todavía un proyecto relativamente pequeño, pero que va dejando una raíz profunda. De esto queremos hablar porque se trata también de alternativas para la educación. No todo es cerrado en este sistema educativo que tenemos en el país. No es que tengamos que estar a fuerzas dentro de él. Hay que buscar cómo modificarlo, y en eso se está trabajando por parte de muchísimos maestros. Se ha dado una pelea tremenda por la reforma educativa. Hubo un movimiento de años, ¿verdad?, oponiéndose a esta reforma. La aprueba el gobierno de Peña Nieto y se levanta como nunca una movilización nacional, pero eso tiene que ver con el sistema educativo oficial. Simultáneamente surgen otros proyectos, no muchos, pero sí muy importantes como el tuyo. Y de eso queremos que nos platiques, Yuli. Y Carlos Álvarez, que le ha tocado de alguna manera estar de los dos lados de esta historia, porque él es biólogo, estudió en Ciencias Marinas de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un doctorado en pesquería y es consultor ambiental, especialmente en asuntos pesqueros, y también tiene esto en común con Yuli, porque Yuli tiene una maestría en ingeniería ambiental. Ella es ingeniero bioquímica en administración de recursos hidráulicos, estudió en el TEC de Monterrey en Guaymas, Sonora. Pues tienen este punto en común, además de la educación. Y digo, a ti te ha tocado estar de los dos lados porque de pronto también das clases, ¿verdad?, en el CICESE. Y bueno, eres padre de familia, es papá de este muchachito, este jovencito del que estamos hablando, del Chava, a quien le mandamos un abrazo y todo nuestro cariño. Lo conocemos, un niño muy inteligente, muy activo. Y bueno, tienes la palabra, Yuli, para que nos platiques qué es el Centro Educativo Tipay. Pues muchas gracias. Antes que nada, gracias por invitarme, gracias Carlos, y gracias a ustedes de Cuatro Vientos por esta invitación. Bueno, el Centro Educativo Tipay es una escuela que propone una educación alternativa
donde lo que se busca es respetar la personalidad única e irrepetible de cada ser humano. Es una filosofía basada en lo que María Montessori propone, que además tiene una manera de aplicarlo, una metodología. Entonces, lo interesante de la educación Montessori es que además de ser una filosofía, tiene el cómo hacerlo. Muchas veces el sistema educativo que tenemos en México lo que propone es muy bueno, pero donde se atora lo que proponen es que la gente no sabe cómo llevarlo a cabo. En cambio, la educación Montessori ofrece todas las herramientas para poderlo implementar. Y pues lo que buscamos es desarrollar el potencial de cada ser humano, cualquiera que éste sea, el que le guste cantar, bailar, el arte, la ciencia, lo que sea, se trata de sacar ese potencial al máximo. Nosotros empezamos en el 2002 y efectivamente es un proyecto pequeño porque no queremos crecer, porque nuestra idea no es institucionalizarnos, sino ofrecer educación de calidad, porque lo más importante en Montessori es contar con el personal preparado para ofrecer ese tipo de educación. Y muchas veces es ahí donde pues tenemos que traer gente de fuera, porque aquí en Ensenada pues no existe hasta ahora un centro de formación de guías Montessori, que es una carrera seria, no es nada más un cursito de 2 semanas. Y además implementar esta educación pues requiere una infraestructura grande, muchos materiales, un espacio abierto, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues esa es la idea, ofrecer algo alternativo. Yuli, me gustaría hacerle 2 preguntas en este momento. Montessori no es tampoco una educación nueva en el planeta, en el mundo, tiene una escuela ya de muchos años, ha estado creciendo, se ha estado desarrollando. Ensenada también ha tenido otros proyectos Montessori. Algunos de ellos de mucho éxito, otros cerraron finalmente. Me gustaría que nos platicara un poquito más de la historia de Montessori, pero también, y esa sería la segunda pregunta que sería complementaria de la primera, es, al final de cuentas también en el ámbito de la educación en México, ¿cuántas escuelas más existen que las podríamos considerar como una educación educativa, como una alternativa para los padres de familia? Y si se están desarrollando nada más en la educación básica o hay más, hay educación media superior, un poquito más sobre esos temas, claro que para ubicarnos bien. Sí, bueno, empezando un poco por la educación Montessori, viene de María Montessori, una italiana que nace en 1870. Ella decide estudiar matemáticas, ingeniería, le gustaban las ciencias, después estudia medicina, de las primeras mujeres que estudian medicina en Italia. Después de estudiar medicina empieza a trabajar en un hospital en ese momento les llamaban unos niños deficientes que tenían alguna dificultad, y ella simplemente a través de la observación y la experimentación científica pues se da cuenta que lo que necesitan es oportunidades para autoconstruirse. Claro. ¿No? Después de un tiempo de trabajar con estos niños los evalúan y resulta que su nivel académico es igual al resto de los niños de Italia. Entonces ella pues se pregunta, o sea, ¿qué está pasando con la educación para que pues el nivel esté igual? Y entonces tiene la oportunidad de trabajar con niños en un barrio muy pobre en Italia llamado el barrio de San Lorenzo, donde los padres salían a trabajar a fábricas, a casas, eran analfabetos y los niños se quedaban en la calle. Entonces eran niños de 4 años que ya a esa edad eran unos completos vándalos. Entonces al gobierno le salía más económico, más caro arreglar los edificios que buscar una persona que estuviera a cargo de estos niños. Entonces pues entra María Montessori en un espacio donde tenía 60 niños de edad de 3 a 4, 5, 6 años, y pues su única asistente era la hija del portero. De esta manera tuvo la gran oportunidad de poder observar y experimentar lo que los niños realmente necesitan, cuál es su verdadera naturaleza. Y entonces a partir de ahí surge una metodología, y no al revés, no es un adulto que dice yo quiero que los niños hagan tal cosa y a ver cómo lo logro, sino que más bien qué necesitan, cuáles son sus intereses, de qué manera se desarrollan, y entonces va creando unos materiales que se llaman materiales Montessori, que son materiales que ayudan al desarrollo, son abstracciones materializadas que ayudan al desarrollo del cerebro. 100 años después,
lo que se ha descubierto es que lo que ella propone en ese tipo de educación pues está siendo comprobado pues a través de estudios una revolución científicos, ¿no? de aquel momento que apenas Claro. científicamente se confirma 100 Exacto. años después. Así es. Y que ha finalmente impactado la educación en el mundo. Ajá. A ese nivel ha llegado. Sí, a ese Sorry. nivel, porque además de desarrollar pues la parte que nosotros pensamos en educación y siempre nos vamos como por la parte del intelecto, del aprendizaje, pues en Montessori decimos que eso se da por añadidura, porque en realidad lo que se desarrolla es la persona integralmente para tener independencia de tipo físico, mental, social y emocional. Y de esta manera, pues por añadidura aprenden y aprenden mucho, ¿no? Entonces la educación integral contemplaría estos 4 grandes fundamentos. Así es. En la escuela, Sí, en la corriente de así es. Montessori. Sí. En algunas ocasiones hemos escuchado también críticas al sistema, de que deja demasiado libre a los niños y los niños luego se convierten en problemas. Sí, Y el problema, muchos problemas. así es, Ajá. llegan y el primer problema es en la casa. Sí, desafortunadamente hacer educación Montessori no es fácil, porque existe un límite muy sutil entre dar libertad en un ambiente preparado, y esta libertad se va ganando, es el resultado de ir construyendo una personalidad fuerte que tiene autocontrol. María Montessori decía que todos los seres vivos, y con mayor razón el ser humano, sabe lo que necesita para ser mejor. Entonces, cuando tienen libertad en un ambiente preparado, pues los niños saben lo que necesitan. Si quieren estar trabajando con sus manos mucho tiempo, o a lo mejor en movimiento, y todo eso les ayuda a desarrollar su cerebro, por ejemplo. Entonces van construyendo su voluntad, es todo un proceso de desarrollo de la voluntad, y entonces pues tienen libertad con autocontrol. Pero cuando no se sabe bien cómo llevar el sistema, muchas veces esa libertad se convierte en libertinaje y ya se sale de control, y es pues las críticas que hay a Montessori. Okay. ¿Es el único sistema alternativo de educación en México? No, también hay otros sistemas como la educación Waldorf, que también tiene pues una parte bastante holística. También ¿Qué significaría parte holística? Holística, que es como integral, ¿no? Que no solamente se busca desarrollar matemáticas y lenguaje, sino la música, el arte, las ciencias, el movimiento, pues lo que realmente somos, ¿no? También la parte espiritual, social, emocional. Okay. Entonces, bueno, esos son los 2 sistemas que conozco yo, pero también pues se está dando mucho la educación en casa, personas que dicen pues ya no me gusta lo que hay en el mercado y prefiero en mi casa, con los vecinos o grupos de amigos. ¿Y eso es bien visto por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal Mexicano? Pues, ¿Está incidiendo? ¿Se reconocen estudios así? La manera en que se puede acreditar la educación fuera del sistema educativo es a través del INEA. Okay. Ajá, ¿Verdad? Que sí. tiene este programa que es el MEVIT 1014, Modelo para la Vida y el Trabajo, que es entre 10 y 14 años para acreditar la educación básica, sí, la primaria. Y bueno, a mí me parece que es un programa maravilloso y que es pues una muy buena opción para ya sea los niños o las familias que están buscando algo diferente. Diferente, muy bien. Hola. Julie, tengo curiosidad, ¿por qué te decidiste tú a emprender este proyecto? Originalmente es otra tu profesión, sin embargo te has dedicado, por lo menos en los últimos 16 años, que es el tiempo que lleva este proyecto, dices que nació en 2002, Ajá. Te has dedicado a la educación y a la educación para estos niños. ¿Qué te motivó a hacerlo? Sí, eso es buena pregunta. Bueno, para comenzar, de niña yo fui en la escuela Montessori. Y yo siento que el haber tenido esta educación alternativa, junto con la educación que tuve en mi casa, que fue mucho de explorar al aire libre, mucho contacto con la naturaleza, pues despertó en mí ese amor al medio ambiente y el cuidado por los animales, las plantas, los seres vivos, y por eso es que me incliné pues por la ciencia, ¿no? Durante varios años me dediqué a las ciencias ambientales, trabajando en manejo sostenible de ecosistemas, planeación ecorregional. Sin embargo, después me casé, tengo 2 hijos, y cuando eran pequeños, pues veía yo que no tenían esa misma oportunidad que tuve yo. Empezaba a ver que empezaban a tener problemas en la escuela
y que sabía yo que no era problemas de ellos, ¿no? Sino de la estructura que estaba alrededor de ellos. ¿Empezaste a ver cómo estaba el sistema educativo en el país? ¿Esto lo hiciste en Sonora? No, eso fue aquí en Ensenada. Mis hijos tenían alrededor de 6 años uno, 5 años el otro. Y por otro lado, mi mamá desde hace 40 años tiene un proyecto de educación Montessori para niños de escasos recursos en la Ciudad de México, un proyecto muy bonito, y ella prepara guías Montessori. Entonces, pues decidí prepararme como guía Montessori para que mis hijos tuvieran una opción diferente en la educación, y entonces pues así surgió, ¿no? Y generalmente los que estamos en Montessori de ahí venimos por el interés de que nuestros hijos tengan algo diferente. Ayer platicábamos con el maestro, el abogado Daniel Solorio, que él ha dado una lucha muy fuerte dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, pues tratando primero de acabar con muchas conductas arbitrarias, autoritarias, en la propia máxima casa de estudios, ¿no? Ya no digamos qué hacen con los niños desde pequeños, ¿no? Imagínate con los estudiantes que son ya pues ciudadanos o casi mayoría de edad. Y nos decía que el problema que tienen en la UABC, uno de muchos, es que llegan mal los muchachos de origen. Dice, hay una actitud de mucha sumisión, de temor a la autoridad, no desarrollan el pensamiento crítico ni quieren desarrollarlo. Lo único que les interesa es terminar lo más rápido posible la cantidad enorme de materias que les dan, de asignaturas, y sacar su título. Y la universidad misma les dice, ustedes están aquí de paso, no se les olvide que están nada más de paso, ¿verdad? Entonces, dedíquense a estudiar, a pasar sus materias y saquen su título y que les vaya bien. Ojalá tengan suerte y consigan trabajo, ¿no? Pero entonces esto lo decía él para plantear que le falta el espíritu crítico, analítico, un concepto que debía de inculcarse desde los primeros años de escuela, claro, desde el hogar, pero estamos hablando de la escuela, que es el de la libertad. ¿Sí? ¿Y cómo conciben ustedes esto? Porque tú mencionaste ahorita la palabra, la libertad, y se mencionó también en relación con el método mal aplicado a veces de Montessori, que se cae en libertinaje y que se crean los niños problemas. Así es. A mí me gustaría que platicaran sobre esta formación de los niños para que lleguen a ser desde pequeños y luego ya siendo ciudadanos, pues gente con capacidad crítica, analítica, y en este sentido también tú más adelantito, luego que nos conteste Julie, ¿qué es lo que has visto tú en la formación de Chavita, de Salvador, de tu hijo que entró a esta escuela, ¿no? Bueno, pues sí, es súper importante lo que estás comentando. Incluso yo he tenido la oportunidad de dar clases en la universidad y bueno, pues eso es lo que he observado. Como experiencia les quiero comentar que me tocó dar un laboratorio y que con los niños de 10 años estaba yo viendo lo mismo que daba en la universidad. Entonces me llevaba a mis estudiantes de 10 para que fueran los asistentes de los jóvenes de la universidad. Fue una experiencia increíble. En la educación Montessori, María Montessori ya desde hace mucho tiempo hacía esta crítica. Ella decía que ponemos toda nuestra energía en pensar en la educación universitaria, energía, recursos, pensando que ahí es donde se va a formar el ser humano y que realmente el ser humano se forma en sus primeros años de vida. Esto ya está científicamente comprobado. De los 0 a los 6 años se forma la personalidad. Entonces imagínense lo importante que es la educación en esa etapa, donde puede formarse una personalidad fuerte, resistente. María Montessori decía que nuestro objetivo en la educación es adaptarnos a la sociedad en la que nos toca vivir y poder salir adelante. Entonces, pues se forma esa personalidad y después lo que hacemos en Montessori es dar ayudas inteligentes para que el ser humano vaya pasando en diferentes etapas de independencia. Primero, de 0 a 6 es una independencia de tipo físico, o sea, dejar de depender de los adultos para bañarse, vestirse, lavarse los dientes, peinarse, lavar los platos, poner la mesa, barrer, trapear, todo lo que hacemos en la casa,
que lo puedan hacer ellos solos. Entonces una independencia de tipo físico. Después de 6 a 12 es una independencia de tipo intelectual, social y emocional. Es cuando debemos dar la mayor cantidad de ciencias. Lo que ven los niños en Montessori entre los 6 y 12 años es lo que se ofrece en la universidad. Ciencia y cultura, porque están hambrientos de ciencia y cultura. Entonces, a través de estas herramientas que son las presentaciones y los materiales Montessori, van desarrollando esta habilidad de pensamiento, la crítica, conocer la historia, nuestros orígenes, de dónde venimos, todo lo que pasó antes, para quitar esta visión antropocéntrica del ser humano. De 12 a 15 lo que se busca es desarrollar la personalidad y que se valoren quién soy yo y para qué soy bueno. O sea, qué puedo hacer por los demás, proyectos ambientales, proyectos sociales, mucho trabajo con la tierra. Y luego viene de 12 a 18 que se profundiza en esto mismo, y luego la universidad. Entonces, cuando llegan a la universidad ya llegan con independencia de tipo físico, social, emocional, intelectual y económico, porque de 12 a 18 se trabaja mucho la microeconomía, productos locales que vendan, que compren. Y entonces, cuando entran a los estudios universitarios ya tienen un balance entre la independencia económica y la independencia intelectual, pueden trabajar y estudiar al mismo tiempo sin ningún problema. Y finalmente el objetivo de la educación Montessori es una educación para la paz. A María Montessori le tocó vivir entre 2 guerras mundiales, además de que estuvo en España cuando fue el golpe de estado y demás. Entonces lo que ella proponía era elevar la conciencia del ser humano para que adquiera mayor responsabilidad social y ambiental. Yo digo que es precursora de la ecología porque ya desde entonces estaba pensando en el cuidado del ambiente. Y entonces de esta manera pues podemos, ahora sí que ella hablaba un ser humano nuevo, un hombre nuevo. Yuli, pero esta situación a final de cuentas es sumamente peligrosa para un sistema como el que está dominando actualmente el mundo. Ya no quiero hablar de México, ¿no? Claro. Esta es una situación que compete totalmente al mundo en su conjunto, y que bueno, a final de cuentas estamos hablando de seres pensantes, de seres independientes, autosuficientes, y que a final de cuentas pues ese no es el modelo que nos están aconsejando a través de organismos internacionales, a través de instituciones incluso de Naciones Unidas, en que dicen, no, la educación tiene que ser de esta forma. Y no sé si en este momento la escuela Montessori esté viviendo una crisis, porque esta situación es revolucionaria, como tú lo decías, es contestataria. Ajá, y totalmente. Evidentemente es un peligro para el sistema tal y te como forma está, ¿no? personas, no salen niños que vayan a convertirse en inadaptados sociales, entendiendo que van contra la corriente de lo que se está haciendo, ¿no? Lo que se busca, como comenté hace un ratito, es adaptarse a la sociedad en la que les toca vivir. Entonces es lo contrario, me adapto, pero ¿qué puedo hacer yo para mejorarla? Porque sí, efectivamente son seres pensantes, críticos, conscientes, propositivos, activos, activistas, pero bueno, siempre es ¿qué puedo aportar? ¿no? Entonces, más que decir estoy en contra, más bien ¿qué puedo aportar a la sociedad? Propositivos, asertivos. ¿Tiene una universidad formal en la educación? En Holanda hay algo de educación Montessori a nivel universitario. Y bueno, la educación Montessori yo siento que en estos momentos se está despegando en el mundo porque pues ya la gente ya no está conforme con lo que tenemos. Hay una revaloración completa de la educación, de lo que somos en este momento. Así es, ¿no? La educación convencional pues tiene 300 años, viene de la época de la Revolución Industrial, donde que se buscaba pues gente que trabajara en ese las sistema fábricas. que estamos aplicando en México, el oficial, tiene 300 años de antigüedad. 300 años, y claro que hablan de reformas y demás, pero no son reformas de raíz, ¿no? Entonces realmente lo que hay que cambiar pues son los últimos 300 años. Los últimos 300 años. ¿Qué papel? Ustedes están participando, ahorita que lo está mencionando Julio, están participando en estas consultas que se están haciendo para integrar un nuevo sistema educativo, una nueva idea, una nueva concepción de la educación en México. Yo veo, cada vez que veo nuevas propuestas, digo, pues esto es Montessori.
esta es educación alternativa, esto es lo que propone María Montessori, entonces digo, seguro por ahí hay algunos asesores que conocen de este tipo de educación. El problema es eso, cómo lo aterrizamos, ¿verdad? Porque las palabras son muy lindas, vamos a respetar las personalidades, incluir a todos, pero ¿cómo lo hacemos? Entonces yo creo que lo más importante es formar a la gente, que tenga las herramientas, la filosofía y la metodología. ¿Esos guías que dice usted? Ajá, que son guías Montessori. Y bueno, pues si me permiten hacer un anuncio, ahora en enero vamos a empezar un diplomado en educación Montessori aquí en Ensenada, a través de la UABC. ¿A los adultos? Sí, para preparar maestros que se quieran capacitar como guías Montessori. Entonces necesitamos gente interesada, porque pues hay muchas familias que quieren la educación diferente, pero no hay quien la imparta. Y ni siquiera tenemos una idea de cuál es esa educación alternativa, porque la verdad es que tampoco nos hemos dado la tarea. Por ejemplo, ahorita yo le preguntaba cuántas educaciones alternativas tenemos realmente en el país, que estén reconocidas, porque esa es otra cosa, ¿no? Que estén reconocidas también por las autoridades federales. Sí, ahí es un punto importante, porque si quieres que te reconozca el sistema, pues tienes que sacrificar ciertas cosas, ¿no? ¿Ustedes qué han sacrificado? Yo no estoy reconocida oficialmente por el sistema porque mis niños acreditan la primaria a través del INEA. Es una combinación. Qué interesante, claro. Sí, no hay que ser mañoso, pues. Hay que ser mañoso. Sí, y de esta manera uno puede incluir a todos. Ninguno queda fuera, ¿no? Porque muchas veces yo estuve 7 años en el sistema educativo y pues siempre hablaban como de la campana de Gauss, ¿no? Hay unos que son muy inteligentes y están por adelante, y siempre va a haber unos que quedan atrás y pues hay que reprobarlos. La selección natural de las especies. Y el Montessori no es así. Todos caben, todos los niños con todas sus características, y cada uno tiene su potencial oculto para desarrollar. Permítame, vamos a darle salida a algunos de los mensajes, comentarios, saludos de las personas que nos están observando. La maestra Tete Manríquez. ¿Qué tal, Tete? Ella es una maestra jubilada del Sistema Educativo Nacional oficial. Por esos temas. Debe estar muy preocupada ahorita con lo que se está hablando aquí. Miriam, ¿qué tal? Miriam Cano, ¿qué tal? ¿Conocido? Creo que lo he escuchado por ahí. Norma Lamadrid, muchas gracias, Norma, por estar también con nosotros, al igual que a Giancarlo Covelli. ¿Qué tal, Giancarlo? Qué gusto saludarte, un abrazo para ti y para Gema. Fíjense que también Ara Enz dice, desde el año 2006, Ara Enz dice, somos parte de esta comunidad. Desde 2006, sí. Dice, y nos encanta. Felicitaciones por el trabajo que hacen día con día en el Centro Educativo Tipay. Muchas gracias, Ara, muy amable. Gracias, Ara. Pituco Martínez también le manda un abrazo muy, muy fraternal. Clara Valencia también está con nosotros, muchas gracias. Compártanos si nos pueden ayudar. La educación en México debe llevar este modelo. Ojalá, porque la verdad es que pues la alternativa suena muy bien, ¿no? Sí. O sea, es como la utopía hecha realidad en materia de educación. Es lo que estamos buscando, seres pensantes, seres inconformes, seres preguntones, independientes, autosuficientes, solidarios, en fin. Ahora sí, Carlitos, ¿cómo ves? Sí, Carlos, tú conoces la experiencia directa por tu hijo, el hijo de Miriam Cano, y pues nos gustaría saber qué fue lo que encontraste, qué observaciones tienes a este sistema y qué recomendación haces, por lo tanto, ¿no? Y como decía, pues tienes la experiencia como padre de familia y también como maestro. Bueno, gracias. Antes que nada, quiero agradecer a Javier y a Galicia la oportunidad de hacer este programa, porque ha sido para mí una preocupación pues casi de toda la vida. Quiero agradecer también a Yuli que ha tenido la disposición de estar aquí para platicar sobre este tema. Sí, y la verdad es que he estado escuchando con tanta atención todo lo que se ha dicho, y de repente mi mente se va, porque cada cosa es una puerta, ¿no? Hacia una cosa tremendamente grande. Y hace un momento hablabas, por ejemplo, de las implicaciones que tiene este cambio, ¿no? El ofrecer una cosa que es diferente y que representa un grave riesgo al sistema, ¿no? El sistema debe verse seriamente amenazado. Y tú preguntabas si no hacía eso difícil a estas opciones, ¿no?
Yo pienso que debe de haber habido un momento en el que sí fue difícil. Yo creo que en la actualidad, por fortuna, hay como que una necesidad, o sea, ves en los círculos con los que nos rodeamos, de repente hay una necesidad de hacer cosas diferentes, de ver las cosas diferentes, de hacer las cosas diferentes, y yo creo que eso representa una oportunidad maravillosa para que el sistema educativo cambie. Yo quiero empezar mi experiencia, porque yo estoy aquí nada más desde el punto de vista de la pura experiencia. Yo no tengo ninguna... Es un testimonio, pues. Exacto, como testigo yo tengo ninguna capacidad en este sistema educativo. Pero sí, hace muchos años que yo pensé, y fue una frase que no sé, a estas alturas ya la hice tan mía que ya no sé si la adopté de alguien más y me la robé y ya es mía ahora, no se moló el que la inventó, se moló. Pero yo considero que el sistema educativo mexicano es una tragedia cultural. Es una tragedia cultural porque destruye el fundamento, como Julia ha expresado tan claramente, el fundamento de la personalidad que constituye su identidad. Claro. Y eso es el fundamento de la cultura de cada sociedad, no importa que seamos mexicanos o europeos o como sea, pero nuestra identidad es el origen de nuestra cultura, o al revés tal vez, o sea, los elementos que absorbemos de nuestro exterior que son culturales, son los que nos dan identidad. En fin, debe haber como que un flujo ahí en ambos sentidos, pero el sistema educativo está para destruir esas cosas, ¿no? Sí. Y a mí me daba pena y tristeza, y pues yo crecí en ese sistema, ¿no? Yo no tuve la fortuna de crecer en un sistema alternativo. Yo crecí en escuelas públicas, con maestros. A mí me tocó que me daban reglazos con... Sí. A mí me agarraron de las patillas. También, ese tipo de cosas, ¿no? Y era la mejor escuela que había. poner las manos para darme reglazos también, ¿no? Y no quite las manos. No, si las quites te va a peor. La mejor escuela que había en el puerto de Veracruz, donde yo terminé la primaria, hice la mitad de la primaria allí. Había el maestro de mayor así prestigio, tenía un tablero de mangueritas en la pared para castigar a los niños, ¿no? Entonces, así crecimos, y por fortuna llegué hace rato me preguntaba sobre Grecia, ¿dónde estudié yo? Fui en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que tiene una larga tradición de conciencia social, de lucha política, etcétera. No nada más en temas científicos, sino también hacia la sociedad. Claro. Y ese fue un crisol de personalidades, de ideas, de corrientes de todo tipo. Y ni modo, fui víctima de ese crisol. Claro. Y ahí fue donde aprendí a ver las cosas de otra manera, tanto en lo académico como en lo social. La primera experiencia que les puedo compartir ya como profesor, como docente, porque he dado clases en la UNAM y en varias universidades en México y en Estados Unidos también. Pero esta es una experiencia muy bonita, porque tuve un grupo en la universidad donde yo estaba iniciando mi curso, como lo habíamos venido dando. Yo había aprendido de uno de mis maestros, y así dábamos el mismo curso, era el mismo modelo y todo, ¿no? Y yo como a las 2 semanas veo que mis alumnos, que además habían hecho un esfuerzo enorme para abrir el grupo porque no se juntaba el número mínimo de estudiantes, realmente les interesaba y querían estar ahí. Y de pronto los vi como que estaban aburridos y como que estaban francamente decepcionados de lo que estaban sintiendo ahí, ¿no? Y les pregunté qué les pasa, ¿no? Entonces me dijeron abiertamente, porque ellos habían sido los culpables de que estuviéramos en ese curso, ¿no? Es que no es lo que queríamos. Bueno, pues, ¿qué quieren? No, pues queremos aprender, pero queremos pensar y resolver. Ok, a ver, denme sus programas del curso, ¿no? Dénmelos para acá, los agarré, los rompí, los tiré a la basura. Sí, claro. Y empezamos a trabajar en temas que ellos tenían que investigar, en época en que no había internet. No había, si uno quería un artículo científico, había que pedirlo, copy-paste claro, había que pedirlo en la biblioteca y esperar 2-3 semanas para que te llegara, etc. Pero ellos se dieron a la tarea de investigar, y entonces me di cuenta que había una forma diferente de enseñar. Y eso fue un parteaguas también en mi vida, porque
yo no lo esperaba, o sea, no era mi intención y simplemente se dio porque mis estudiantes me lograron comunicar algo, ¿no? Eso fue una experiencia de vida tremenda, educativa, pero de vida, ¿no? Y así avancé. Y bueno, hace rato también comentábamos, ¿no? ¿Qué ha pasado con otras situaciones que estás dando clases y de repente... Y digo, en el CICES es una excelente escuela, es un excelente centro de investigación, yo tengo mucho respeto y admiración por el centro, pero no por eso no deja de ocurrir que tienes de repente estudiantes que desconocen cosas muy elementales, ¿no? Que dices, ¿cómo llegaron hasta aquí, no? Y fíjate que se hace una selección para los alumnos de posgrado, ¿eh? Sí, es muy riguroso. Claro. Al menos así siempre nos han vendido la idea en difusión con Norma Herrera. No, definitivamente lo es. Le mando un afectuoso saludo. Sí, y sin embargo, siendo así de riguroso, de todos modos, ahí mismo dices tú, ¿cómo llegaron? O sea, ¿cómo llegaron con tantas deficiencias en su formación? Pero no es privativo del CICES, ¿no? Como digo, tengo mucho respeto y admiración por la institución, pero me ha pasado en todos lados donde he estado, no importa dónde esté, de repente te llega gente que no entiendes por qué está ahí, cómo llegó, si no es capaz de resolver una cosa de razonamiento elemental. De sentido común. De sentido común. Yuli, ¿se ha puesto a pensar usted qué sucedería en este país? Nada más quiero remitirme a México. Sí. Si tuviéramos una educación con estas características, con buenos guías, con buenos maestros, aplicando todos los conocimientos y las formas de hacer de Montessori lo que nos está diciendo ahorita de Montessori, de sus virtudes, ¿cómo vería usted a este país? Pues yo veo que sería maravilloso, porque México pues es un país increíble. O sea, tiene muchísima diversidad cultural, social, natural. La gente es muy linda, ¿no? Por ahí está catalogada como de las más felices del mundo. Entonces, realmente yo creo que lo que falta es esto, despertar esta conciencia social, ambiental, esta responsabilidad para preocuparnos por todo lo que, empezando por nuestra familia, nuestra comunidad y lo que nos rodea, y empezar por uno mismo. O sea, ¿qué puedo hacer yo? Cualquier granito de arena, lo que pueda poner para mejorar, ¿no? Entonces, como que irnos de lo chiquito a lo grande. Y si cada niño, cada familia, cada comunidad va haciendo cambios, pues creo que el país puede llegar a ser ¿Es una educación que costaría mucho? La educación Montessori es sumamente cara. Okay. Por eso es que estamos buscando esta opción en la UABC, porque pues no sé, te vas a estudiar a San Diego y te cuesta lo mismo pero en dólares, o te vas a Europa y te cuesta lo mismo pero en euros, ¿verdad? Entonces la opción de este diplomado, de capacitar a guías Montessori. Sí, yo doy cursos en Chile, en España, en Perú, pocos en México. Realmente quiero dar más cursos de mi país. Ahora voy a ir a Rusia en marzo. ¿Y qué les puedo decir? Formar guías en estos países cuesta, a las personas tomar los cursos que damos allá les cuesta 20 veces más. O sea, lo que cuesta aquí en pesos, allá lo pagas en euros, lo que cuesta aquí en pesos lo pagas en dólares, ¿no? Entonces, estamos buscando que sea más accesible, que no sea elitista, que se puedan formar más guías Montessori, abrir más escuelas y pues que esté más al alcance de todos, ¿no? Hace rato me comentabas cómo está la educación alternativa en México. Hay muchas escuelas Montessori. Los mexicanos y las mexicanas tenemos fama de ser buenos guías Montessori y nos invitan a dar cursos a otras partes del mundo, donde ha habido dictaduras, donde apenas está surgiendo la educación alternativa, como Chile, como España, Rusia. Están llevando gente de México, porque aquí Montessori empieza pues a final de los años 50 con dos organizaciones, la Asociación Montessori Internacional y la Pan American Montessori Association. Empiezan a abrirse escuelas y pues hay buena trayectoria. Hay muchas escuelas en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Puebla, en Chihuahua. Hay estados donde Montessori está muy fuerte, pero es muy elitista, o sea, muy cara a la escuela. Entonces es para familias con mucho de recursos, clase media, ¿no? Alta. ¿Cómo se podría abaratar esta educación sin que esto signifique un decaimiento en su calidad? Ajá, pues yo creo que es eso, ofreciendo nuestra experiencia,
aquí en nuestro país y buscando pues opciones, ¿no? Los materiales Montessori son muy caros, pero también los podemos, ya hay compañías que los fabrican en México a buen precio, los podemos fabricar nosotros mismos, entonces es cuestión de ganas y conocimiento. Yo creo que esa es la clave. Bueno, sí, ya creo que respondiste en gran parte una pregunta que te iba a hacer. ¿Es caro formar a los guías, a los maestros en Montessori? Sí. Pero entonces pues esto viene a repercutir también en lo costoso que es para los padres de familia llevar a sus niños a esta escuela. Entonces eso lo hace muy, muy elitista. Pero mi pregunta va encaminada en este sentido. ¿Qué opciones pueden encontrar? Porque suena también muy bonito lo que estás diciendo, pues sí, sabemos cómo hacerlo, pero entonces es para una élite de qué hacerlo. Y mientras las cosas, sobre todo en materia de educación, no se socialicen lo suficiente, no lleguen a la base de la sociedad, los cambios son muy difíciles de lograr. Sí. Desde tu experiencia, ¿qué es lo que se debe y puede hacer ya, ahorita? ¿No? Sí. Tú empezaste a hacerlo pensando en tus hijos y con un bagaje que traías de tu madre y de tu formación, pero ¿qué es lo que tú recomiendas y qué pides que se puede hacer para fortalecer? Háblanos del proyecto. Por ejemplo, yo tengo ahorita una gran inquietud. ¿Cómo me puedo representar un día en tu escuela? ¿Sí? En Tipay. ¿Cuál es la descripción de un día para un estudiante, para un niño que va a tu escuela? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, mira, todos los días son diferentes. En Montessori tenemos trabajo libre. ¿Qué significa? Que llegan los niños a la escuela y tienen al menos 3 horas para elegir qué es lo que quieren hacer. Ahora, no eligen de la nada. Para poder elegir necesitas conocer. Entonces nosotros como adultos lo que hacemos es ofrecerles opciones. Entonces yo les muestro cómo, ejemplo, hacer una raíz cuadrada con un material de matemáticas, o les doy una presentación de botánica o un experimento de ciencias, y ellos van conociendo cómo se utilizan estos materiales y van eligiendo. Entonces llegan en la mañana y dicen, no, pues yo ya sé qué quiero yo, hoy me voy directito a hacer un volcán. Así llegó una niña hoy en la mañana, quiero terminar mi volcán, porque está estudiando todo lo que tiene que ver con volcanes. Pero otro a lo mejor trae el interés por la huerta y entonces sale a cuidar las plantas, y también tenemos gallinas, entonces otro se va al gallinero, y otros están trabajando algo de lenguaje. Tenemos una cocina, ellos preparan sus alimentos y a lo mejor otros están preparando el refrigerio para el grupo. Entonces son 3 horas pero mínimo de elegir en qué se van autoconstruyendo. Y nosotros lo que hacemos es acompañar, mostrar y bueno, pues ayudarlos a que cierren sus ciclos, ¿no? O sea, si se atoran, pues a ver cómo terminas tu trabajo, cómo los apoyamos. Entonces mucho buscar cómo dar ayudas inteligentes. Salir muchísimo de los 6 a los 12 años, que es el grupo con el que yo trabajo, necesitan estar fuera. La casa y la escuela les queda chico. Entonces, pues salimos al campo, salimos a la universidad, salimos a los museos, a lo que se pueda, ¿no? Alrededor en un barco, lo que podamos. Y ellos eligen. Entonces, imagínense planear una salida. Hoy estaban niños de 7, 8 años planeando su próximo campamento porque quieren ir a escalar. Entonces, tienen que ver qué guía van a invitar, qué necesitan llevar, qué van a comer, cuánto va a costar, todo. Entonces es todo como súper integrado. Claro. Y entonces más y o menos, trabajo de equipo. Y es muchísimo trabajo de equipo, mucho trabajo de ponerse de acuerdo. Imagínense a 40 niños dentro del mismo espacio haciendo 40 cosas diferentes. Yuri, nada más que tú hace rato nos decías que finalmente los niños, los muchachos, los adolescentes, no sé hasta qué nivel esté llegando desde ese momento a la escuela, y otras escuelas Montessori en el resto del país. Sí. Pero tú dices, bueno, tienen que acreditar y tienen que finalmente acreditar sus materias ante el sistema oficial. A la Secretaría de Educación Pública. A través de un examen que se les aplica, mediante esta posibilidad que la Constitución y las leyes les dan a los muchachos y a los padres de familia para que también se acrediten. ¿En qué momento estudian? Ahora, llevan los libros también, oficiales de la educación básica. O sea, ¿Cómo se maneja esa área? Sí, depende de la escuela. Las que están incorporadas al sistema educativo
oficial, los libros son una herramienta más. Okay, sí. Y a través, los materiales Montessori son, digamos, tan buenas herramientas que a los 12 años normalmente saben lo que sabe un niño de 15. ¿No? O sea, si tuvieron la oportunidad de llevar toda su educación Montessori e ir a su propio ritmo, normalmente llegan a ese grado de conocimiento, ¿no? Que digo, se da por añadidura, sin embargo son a un nivel de secundaria. Y los libros son una herramienta más, donde ellos pues los van trabajando, van resolviendo y pues van viendo lo que el sistema... Lo que se ve en el sistema público. Sí. A nivel secundaria, pues generalmente a los 12 años, como les digo, ya saben lo de 15 y entonces lo que hacen ahí es ponerlo en práctica. O sea, las matemáticas las voy a usar para construir un gallinero, las matemáticas para hacer un puente. Entonces todo es aplicado. Y además, bueno, también tiene sus horas de estudio, muchísima lectura. Cuando les ofrecen la lectura como algo recreativo, algo que se disfruta, les va a gustar, les encanta leer, o sea, les encanta. Se va a crear el hábito. Ajá, entonces desarrollan muchas ciencias, muchas matemáticas, mucha lectura y mucho conocimiento de ellos mismos. O sea, ¿para qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Hacia dónde voy? Y entonces ya van, presentan sus exámenes. Y se acreditan. ¿Cuál es el promedio? ¿Todos acreditan? Como Montessori es ahora sí que para todos los niños. Ajá. Y nosotros vemos lo que sí hace cada uno de ellos, no lo que no hace. Todos los niños que tienen capacidades diferentes caben dentro de Montessori, ¿no? Entonces, pues muchas veces a que ellos acrediten lo que hace, lo que te pide la SEP, pues a veces no. Pero generalmente pues acreditan y acreditan pues con notas superiores a los demás, ¿no? Entonces, pues cada niño es diferente y eso es lo que buscamos, la diversidad y respetar la personalidad de cada uno. Perfecto. Mi Carlitos, tú pues tienes dinero para comprar, para pagar Montessori. Tú eres de la élite. Tú eres de la élite. Qué feo. Pero independientemente te quería nada más cotorrear. Trabajas para él. Trabajo para eso, efectivamente. Si viera todo el currículum que tiene este hombre y todo lo dedica precisamente a pagar a los chavitos. Oye, pero también me imagino, y esto quisiera compartirlo también con Julie, también se requieren padres especiales, ¿no? También se requieren padres que... Porque sabes que eso despierta al niño. En conflicto con la familia, ¿no? Totalmente. ¿Cómo ves tú esa parte, mi Carlos? No, eso es bien interesante. Yo creo que es muy importante para los padres y madres darnos cuenta que nuestros hijos son entes independientes, ¿no? Son un mundo por sí solo y que ellos tienen sus propias necesidades, sus propios deseos. Oye, eso es amar realmente a tu hijo, ¿no? Pues quiero ver que sí, ¿no? Que Sí, eso claro, entender esa... Porque soy tu madre. Pero no, mamá, porque soy tu madre, porque soy tu padre. Por eso digo, te digo eso con esas palabras y con la chancla en el otro lado. Sí, entonces, a ver, perdón. No, está bien. Y es que, digo, lo digo yo y te lo puedo decir, el otro día venía en un taxi, la señora que venía manejando me dice que veníamos platicando en la escuela donde yo tenía a Salvador y me dice, sí, dice, yo fíjate que mi hija tuvo un problema en la escuela porque el maestro la consideraba que era una inútil y una desadaptada y no sé cuánto, entonces la saqué de ahí porque pues no le iba bien. Y resulta que entró en una escuela alternativa, educación alternativa, y terminó siendo una chica brillante, que estudió arquitectura, etcétera, ¿no? Entonces a veces el problema no son los niños, ¿no? El problema es los maestros, los sistemas, y a veces nosotros también, los padres de familia, que no sabemos distinguir cuando el niño está pidiendo a gritos algo diferente y no sabemos cómo dárselo, ¿no? Y me preguntabas de la experiencia de Salvador. Sí. Quiero aclarar que Salvador no ha pasado por Tipay. Entró y salió así como porque estábamos buscando una escuela para él. Él estuvo durante un año en una escuela alternativa también, con una mezcla era más cargado hacia Waldorf, que ella mencionó, con sus tintes de Montessori, ¿no? Usan muchos materiales Montessori y todo, pero él vivió la experiencia de como ella decía, no vamos a realizar operaciones matemáticas, pero no con un cuaderno y un lápiz, con una memoria de aprenderte las tablas de multiplicar, ¿no?
sino que tienen unos materiales con los que ellos conciben el problema, la pregunta matemática y lo resuelven con ese material, ¿no? Entonces aprenden a razonar la respuesta más que aprenderse la tabla de multiplicar, ¿no? Entonces, lógicamente, bueno, desafortunadamente esta escuela no prosperó, tuvo que cerrar, y ahí nosotros empezamos a buscar una opción para él, porque para nosotros, dar un paso atrás a volver al sistema tradicional era pues un retroceso educativo que no queríamos darle ese golpe a tu hijo. Y ahí fue donde porque estábamos hablando de todas las personas que conocemos en común, y es más allá de lo que habíamos pensado, pero gracias a eso visitamos en una ocasión Tipay, y es interesante, aunque haya sido un momento muy breve, porque Salvador ya estaba asistiendo a una escuela oficial, una escuela pública, donde está ahorita todavía, ¿no? Y para él fue como sí, pero fue revelación para todos, ¿no? Para él y para Miriam y para mí, ¿no? Porque él nos dijo, y eso fue su expresión, es que yo prefiero agarrar la lechuga, que si me dicen esto es una lechuga, yo prefiero agarrarla, tocarla, olerla, sentirla, ver cómo está en la tierra, a que me la pongan en un pizarrón o que la vea nada más en una hoja de papel pintada. Y ese es un mundo de diferencia, esa es toda la diferencia del mundo, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto que lo estamos viviendo ahorita con cosas que están ocurriendo en la escuela donde está, donde se supone que es una escuela bastante buena dentro del sistema público, pero desafortunadamente para él es aburrido. Es aburrido porque no le da la oportunidad de desarrollar sus inquietudes, sus necesidades, etcétera. Donde sí tuvo esa experiencia, pues fue totalmente diferente para él, y él estaba feliz porque él decía, es que hoy nos toca huerto, ¿no? Lo que tú decías, nos toca huerto y vamos a hacer esto, y mañana cocinamos y tengo que llevar zanahorias y esto. Entonces él estaba feliz porque tenía que agarrar el cuchillo y cortar la zanahoria y todo eso, ¿no? Claro. Ahora no vive eso, ¿no? Perdón, Yuli, en este momento Internet y las herramientas son una opción interesante para la educación, para escuelas como la Montessori. No es necesario, ¿no? Realmente de los 6 a los 15 años, creo yo, realmente necesitan aprender a través de cosas reales, concretas y vivas, ¿no? Como decías tú, la lechuga, la zanahoria, y los adolescentes igual. Entonces el Internet es una herramienta maravillosa que siempre es nuestro último recurso. Hace rato comentábamos pues lo importante que es saber buscar en un libro, ¿no? Entonces tenemos una biblioteca muy bien equipada. Los adolescentes van una vez a la semana a la biblioteca Benito Juárez, son creo que los únicos usuarios que van regularmente. Ahora van a empezar a ir a otra biblioteca. Entonces de lo que se trata en Montessori es de adquirir las habilidades para poder investigar cualquier cosa que te interese, ¿no? Y entonces pues ya sabemos que el Internet es una herramienta maravillosa que aprenden a usar en la vida diaria, ¿no? Entonces en la escuela no es necesario. Nosotros en el ambiente de adolescentes ni siquiera tenemos luz eléctrica. Estamos como en zona rural, ¿no? Entonces, y de esa manera se forman perfecto, ¿eh? Mi hijo a los 10 años era el técnico de la casa y sabía cómo mover la computadora y los cables, y jamás tuvo una clase ni de computación ni computadora en la escuela, jamás. Porque ya es algo con lo que viven. Ya es innato en este momento para ellos. Así es. Entonces buscamos desarrollar otras habilidades a través de lo que realmente necesitan, que son cosas concretas para ir pasando a la abstracción. Fíjate que ahorita que hablabas de las etapas de los niños, ¿no? Por las edades que llevan, de 0 a 6 años, que se les va aprendiendo a ser autosuficientes, de 6 a 12 años, que se les va inculcando el interés intelectual, el conocimiento, de los 12 en adelante hasta los 18 años, la formación de la personalidad, la autoestima, todo esto. Bueno, ahorita que mencionabas esto, no pude evitar, Yuli, dime si estoy en un error, pensar que ese es el proceso natural de la formación de los seres
en general. Así es, de hecho. Porque estaba viendo, por ejemplo, los cachorros en el mundo natural, en su primera etapa, en su primera infancia, vamos a decirle, luego que los están destetando, lo que tienen que aprender, ¿verdad? Es a valerse por sí mismo, aprenden a caminar, exacto, aprenden a hablar, aprenden a ir al baño, como los bebés, ¿no? Están aprendiendo todo esto. Y luego después aprenden a aprender los conocimientos. Exacto. Y creo que una de las partes está el lado emocional también, que es una carencia muy grande en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, que lo estamos viendo. A cada rato damos información nosotros aquí en nuestro programa de muchas carencias afectivas de los adolescentes que los están llevando por la misma problemática social, los está llevando en el caso de las niñas a los embarazos tempranos, a caer en manos también de la delincuencia, ¿verdad? Con los puchadores de droga, los halconcitos. Tiene que ver con esa etapa de la autoestima, el afirmar su personalidad, el tener herramientas para enfrentar la adversidad. Unas depresiones terribles, que los terminan muchos de ellos en suicidios. Que ahorita están o bien el terminar en esa masa gris en que nos transforma, ¿no? Como seres subordinados, carentes de libertad, de criterio, de voluntad, y entonces el resultado, malos ciudadanos y excelente masa para que se impongan los malos gobernantes, ¿no? Y hasta se dan el lujo de decirnos, como lo dijo Fox, no lean los periódicos, no lean. Claro. Bueno, todo esto que estaba pensando, dije, bueno, pues tiene que ver con la formación normal de un ser, cuantimás, diría mi abuela, de un ser humano, ¿no? Así es. Es lo que están siguiendo. Ajá, entonces María Montessori a los 81 años le preguntan que le platique más sobre su método, y entonces lo que ella contesta es: no han entendido nada. Yo no estoy inventando un método educativo. Sigan al niño como su guía, ¿no? No vean a mi dedo, vean a lo que apunta, al niño. Entonces eso es ver la verdadera naturaleza del ser humano. Ella decía que lo que había que hacer era quitar los antiguos prejuicios de la educación, y yo digo antiguos y modernos, para poder ver al ser tal cual es, ¿no? En su desarrollo normal. Ella siempre hablaba de las vías normales de desarrollo, y todo lo que no es normal, ella usaba la palabra desviaciones, que es salirse de la vía, que es cuando ves niños de personalidad débil, que son los sumisos, deprimidos, ansiosos, o de personalidad fuerte, que a lo mejor son los que hacen bullying y todo esto, porque no están en su camino normal de desarrollo. Entonces Montessori, más que un método educativo, es la verdadera naturaleza, y por eso es que siempre va a ser actual, porque se trata de ver al ser humano como realmente es y dar las ayudas inteligentes para que pueda desarrollarse sin obstáculos, ¿no? Paso número 1, dejar de ser un obstáculo. Claro, para empezar. Esos que funcionan en un lugar donde no tienen ni energía eléctrica. Así es. Me hizo recordar algo que le preguntó, no recuerdo el nombre, pero uno de estos grandes empresarios desarrolladores de los sistemas de internet y demás. Y le preguntaron si él a sus hijos les daba la más alta tecnología en computadoras, en celulares, y es un cuate que está en la cumbre de estas empresas. Y dice, no, dice, mis hijos no usan ni celulares ni computador. ¿Cómo? ¿Pero por qué los está privando de una herramienta de última, de punta, ¿no? De tecnología de punta. ¿Qué va a hacer de sus hijos cuando todo el mundo lo que está buscando es dominar estas herramientas? Y dice, no, dice, mis hijos están en una edad en que tienen que gozar, salir al río, brincar en los arroyos, treparse a los árboles, subirse a los cerros, aprender de la vida. Así es. Dice, y cuando ya vayan a necesitar estas herramientas para su trabajo, para profundizar en conocimientos, en desarrollo intelectual, etcétera, podrán agarrar la tecnología que esté en ese momento y no se habrán perdido de nada. Claro. Y si al contrario, la tecnología que está ahorita va evolucionando y evolucionando, y si tú no aprendiste cómo usar el primer programa de Windows, quién sabe qué, aprenderás al Windows Z y no el A. Pero va a ser más fácil, más accesible para ti, y no te perdiste de nada.
En cambio, si estás siempre metido en la tecnología y su evolución, te vas a perder del mundo de Así es. Y esto lo dijo un empresario que tiene que está metido en esta industria, ¿no? Así es, esto es lo que está sucediendo en Silicon Valley, donde están pues todas estas empresas de alta tecnología que tienen a sus hijos en escuelas Waldorf y Montessori, precisamente porque esto es lo que necesitan, ¿no? El contacto con la vida real, con la naturaleza, con todo lo que los rodea. Y nosotros aquí con los gobiernos queriendo llevar las tablets como algo que nos va a llevar al primer mundo, ¿no? Claro. Y no nos dan tablets chafas. Además. Siempre nos han puesto, sería mi última pregunta, ya llevamos una hora precisamente de programa. Me gustaría mucho, haciendo también una autocrítica, Julie, si pudiera en un momento determinado decirnos si, a final de cuentas, también lo que pasa es que luego de repente se presentan a los países nórdicos como los países que están a la punta también en materia de educación. Así es. Y dan grandes logros, no nada más por el aspecto del estatus social, económico que obtienen los egresados de las escuelas, de estos sistemas educativos, sino también por los altos valores humanos que representan. ¿Está también ahí Montessori o estamos hablando de sistemas de los que ni siquiera a lo mejor tenemos conciencia de que existen este tipo de sistemas? Pero no sé si podrían funcionar aquí mismo, y esa sería la pregunta de autocrítica. ¿Montessori se podría aplicar a la realidad nacional? Bueno, en la primera parte sí, en estos países nórdicos como Finlandia, lo que hacen es súper parecido a Montessori, ¿no? No es Montessori, pero tiene es, los mismos digamos, principios. los mismos principios, ¿no? Ahí lo que falta un poco pues son estos materiales concretos de los que hablaba yo, que son materiales científicamente diseñados. Y diseñados por ustedes. Diseñados por María Montessori. Nosotros no inventamos el hilo negro, porque ella fue un genio, fue una visionaria. Pero bueno, se pueden dar opciones, ¿no? Digamos que los materiales es lo de menos. Lo más importante es esta filosofía que se da en Finlandia. Perdón. Seguimos, nosotros de cualquier forma estamos grabando el programa, así podemos seguir adelante, por favor. Entonces, pues sí, es muy similar a Montessori, lo que se da en los países nórdicos, que son, pues como decimos, los que están en la punta, porque a diferencia, por ejemplo, de países como Singapur o algunos países asiáticos, que también tienen altos promedios, pues es una técnica totalmente diferente, ¿no? Casi militarizada, donde pasan toda la tarde haciendo tareas y presentando exámenes, y donde, pues, creo yo que no son tan felices. Y para para México, pues la verdad es que es un gran desafío, y yo creo que donde hay que trabajar es con las futuras generaciones, con los niños. Es mucho más fácil construir y formar en la etapa, valga la redundancia, formativa del ser humano, que querer transformar a los adultos. Eso es mucho más difícil. Nosotros como guías Montessori, lo primero cuando nos preparamos es trabajar con nosotros mismos, como adultos, como personas, quitarnos prejuicios, desarrollar nuestra parte emocional, espiritual, y después nos enfocamos ya en las herramientas, en la técnica. Entonces, yo creo que donde hay que apostarles a los niños, ¿no? Ahora ya hay muchos exalumnos de Montessori. Hace poco me platicaba un amigo, es que mi hija, que tiene 18 años y que estuvo en educación Montessori, quiere ser guía Montessori. Entonces eso ya lo trae, ya lo vivió, ya lo puede transmitir de una manera mucho más sencilla que querer transformar a los adultos que estamos ahora, ¿no? Entonces yo creo que se requiere paciencia, pero pues sí, de alguna manera tenemos que arrancar capacitando más personas, abriendo nuevos proyectos, y que ya esos niños que sea su forma de vivir, pues la puedan transmitir. Entonces, a corto plazo, Montessori podría ser una alternativa todavía en este momento en México, todavía para unos cuantos. Sí. ¿No se masificaría todavía? Yo creo que no, yo le veo así como una generación más. Una generación más. Donde podemos trabajar. No es mucho. No, es que no es mucho. Yo digo si tenemos en cuenta que son 300 años de un sistema educativo que... Quizá lo que se pueda hacer, y quizás se avance en ese sentido, sea un sistema educativo público no cerrado, sino que se complemente en algún momento y apoyes y entienda también que son alternativas válidas y no tengan problemas para tener un reconocimiento oficial, ¿no? Sí, por ejemplo, les voy a contar mi experiencia. En Montessori, una parte bien importante es que dentro del mismo salón de clases tenemos niños de diferentes edades.
porque eso enriquece muchísimo. Tenemos grupos con niños de 3 a 6 años, en el mío son niños de 6 a 12 dentro del mismo espacio. Y los de 12 son los guías de los de 6 y se da una dinámica muy... Como las familias, que están los abuelos, los padres, los hermanos mayores, los menores. Así es, entonces algo que pudiera hacer el gobierno para que pudiéramos empezar con esto es reconocer grupos multigrado. En algún momento yo fui a Mexicali pidiendo que me reconocieran mi grupo como un grupo multigrado y nunca recibí respuesta. ¿El estatal o el federal? Perdóname. ¿Qué fue? ¿El sistema educativo estatal, creo yo. Pero nunca me contestaron, la verdad. Entonces en ese momento entregué mi clave de incorporación, les dije muchas gracias y me fui pues con el INEA. Entonces eso es algo, pequeños pasos por donde se puede comenzar, porque hasta ahora lo ven como que es un problema en lugar de una ventaja, los grupos multigrado, ¿no? Piensan, es que como no es como el pasado, que era el pasado, que como en los ranchos, que no había para más, y entonces ahí metían a un maestro que daba de primero a cuarto, de primero a sexto año, ¿no? Exacto. Pero puede ser también una ventaja si se concibe dentro de un proyecto. Claro, porque los niños que van más adelantados, pues ¿qué les pasa en un grupo donde todos son de la misma edad y tienen que ir al mismo ritmo? Se aburren, se portan mal, molestan al vecino porque ya terminaron su trabajo, y los que necesitan un poco más de tiempo, pues se les baja la autoestima, se frustran, se rezagan, ¿verdad? Entonces, si tienes un espacio donde a lo mejor un niño de 9 años puede trabajar con uno de 11 y es un modelo y pueden ir al mismo ritmo, o sea, la edad no tiene nada que ver. Nada, somos diferentes. Al contrario, se complementan. Carlitos, ¿algún comentario final que quieras hacer? Aviéntale duro ahorita que estamos todos. No, yo creo que para mí hay un mensaje muy interesante, y es que para padres y madres que estamos interesados en darle algo mejor a nuestros hijos, creo que es importante para nosotros ser partícipes del proceso de cambio, ¿no? Que cuando ves que tu hijo está inquieto y claramente te está pidiendo de alguna forma hacer algo diferente, hay que buscar la forma de poderle dar. Entonces, hace rato en tono de broma el tema del aspecto económico, ¿no? Yo creo que el aspecto económico puede ser una carga y sí es difícil, pero yo creo que, siendo honestos, todos a veces gastamos más en otras cosas irrelevantes. Sí, para un padre, una madre, no hay nada más importante que la educación de sus hijos, así que yo creo que siempre puede uno sacrificar cosas que no son indispensables para tener a tu hijo en una escuela en donde vale la pena que crezca, que se desarrolle como individuo. Yo lo único que quisiera realmente, y parte de eso es mi intención de platicar con Yuli y estar con ustedes, es ver que en nuestra sociedad existen opciones para que los niños puedan ver el mundo de una forma diferente, porque lo que es desesperadamente necesario es que empecemos a ver como sociedad nuestro mundo de una forma diferente. Y eso solamente se va a lograr, como dice Yuli, desde los niños, ¿no? O sea, que realmente los niños son el futuro que tenemos que cuidar. Sí, suena frase trillada, pero es cierto, continúa estando muy vigente, ¿no? Vigente, sí. Y los niños, no, somos el presente ya. Yuli, ¿a dónde pueden dirigirse contigo las personas que se tengan interés en buscar una alternativa así para sus hijos? Sí, pues lo más fácil, mi correo electrónico, julinoriega@hotmail.com, se escribe julienoriega@hotmail.com, o un WhatsApp, o el Facebook, WhatsApp 646-135-1721, o en el Facebook, Yuli Noriega de Ensenada. Yuli Noriega de Ensenada, Facebook, es más fácil. Pues, y si no, a través de Miriam Cano, que la conoce todo el mundo. Así es, claro. De Carlitos, de Carlos Álvarez, que también es muy conocido. Y si no, pues aquí en Cuatro Vientos. Ya así es. Nosotros los comunicamos. Sí, aquí se queda la segunda parte de esta transmisión, amigos y amigas en vivo. Qué pena que se nos haya cortado en los últimos minutos del programa original. Se nos fueron varias personas que queríamos saludar, tenían algunos mensajitos todavía por ahí. Ahí se quedan en la primera parte. Pero en la grabación que tenemos en alta definición, no, ahí no se perdió. Ahí sale completito, y lo vamos a subir más al rato en YouTube. Así es. Y en alta definición. Así es que no hay problema. Espérense a YouTube y para que lo compartan.
completo. Pues muchísimas gracias también a LG Ramírez, de las personas nuevas que entraron en estos últimos minutos del programa. Queremos agradecerle muchísimo el favor de su atención, muy amables por estar con nosotros una vez más en Cuatro Vientos TV, y mañana pues los esperamos en nuestra transmisión normal de las 10 de la mañana aproximadamente, con el noticiero. Y pues mañana también tenemos otra entrevista. Sí, como no, a las 11 importante. de la mañana tenemos, después de las 11, poquito después, una entrevista con Carlos Lascano. Va a estar muy interesante porque Carlos viene a hablar de estas carreras fuera de camino, ¿no? La baja 500, la baja 1000, la multa que se le ha impuesto a la empresa por los daños causados, precisamente los daños al medio ambiente, al Valle de los Sirios. Multa de risa, ¿eh? Multa Porque la de verdad risa, es- porque además la empresa siempre las litiga, las impugna y busca. Al último salen pidiéndole hasta perdón las autoridades, ¿no? Pero de esto vamos a hablar mañana con Mañana. Carlos Lascano. Así que bueno, los esperamos mañana, amigos, amigas. No nos queda más que desearle la mejor de las tardes. Si usted está en este momento ingiriendo algún alimento o bebida embriagante, perdón, se invite, ¿no? Buen Invite, provecho. pero la verdad, buen provecho. Esto Muchas parece agua gracias. mineral, pues tequila. Lo que pasa es que ayer ya tuvimos una sección de vino ahí con Daniel Solorio. unas Por copitas cierto, ya de- vamos a subir esa. Porque era domingo. Así es. Como Muchas era gracias. domingo, les había tocado domingo. Gracias, Muchas gracias. gracias por la Gracias. invitación. Muy amable, al contrario, Hasta nos vamos pronto. como siempre con música. Es un placer estar con ustedes. No siempre. se levanten todavía Pásenla muy- hasta que digamos adiós. Así es, no se nos levanten. Ayer Así cada es. rato tuvimos que regresar a Daniel. Pero no, Daniel, todavía se va. El efecto del vino. ¿Dónde está? Yo en el carro que me quería ir. Cuatro vientos, amigos y amigas. Cuatro vientos, muchas Cuatro gracias. vientos. Muy amable. Periodismo en red. Pásela bien, que descanse. Y hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. A ti, Julie, qué gusto. Igualmente.